Bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona mucho tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les interesa muchísimo y que, créanme, esconde secretos jugosos y revelaciones sorprendentes. ¿Listos para descubrir lo que se esconde detrás de la vida personal de uno de los galanes más queridos y admirados de la pantalla? Hoy vamos a hablar de Can Yaman y el matrimonio. Sí, amigos, hoy desentrañaremos todo lo que se ha dicho, lo que se ha rumoreado, lo que se ha especulado y, sobre todo, lo que realmente sabemos sobre la vida amorosa y las posibles aspiraciones matrimoniales de nuestro amado Can. Y les prometo, lo que les voy a contar hoy quizás les deje en shock. Así que prepárense porque este vídeo viene cargado de información, detalles y algunos giros inesperados que estoy segura que les van a encantar. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscribirse al canal es completamente gratis. No se pierdan ninguno de los próximos vídeos, donde seguiremos explorando los secretos y las curiosidades del mundo del espectáculo. Activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Y ahora sí, vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de Can Yaman y el matrimonio. Desde que Can Yaman saltó a la fama, su vida personal ha sido objeto de intensa curiosidad y especulación. Cada movimiento, cada encuentro, cada publicación en redes sociales, todo es analizado, comentado y a veces exagerado. Y claro, uno de los temas que más interés genera es, sin duda, el matrimonio. ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Cómo será la boda? Las preguntas son muchísimas y las respuestas no siempre son tan fáciles de encontrar. La figura de Can, con su magnetismo y carisma, ha capturado la atención de millones en todo el mundo, y su vida personal se ha convertido en un rompecabezas para sus fans y los medios de comunicación. Para entender mejor la situación actual, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Can Yaman siempre ha sido muy celoso de su vida privada, y aunque es muy agradecido con el cariño de sus fans, ha tratado de mantener una cierta distancia entre su vida profesional y personal. Esto, por supuesto, solo ha alimentado aún más la curiosidad de sus seguidores y de los medios de comunicación. Su decisión de preservar su intimidad es, en muchos aspectos, comprensible. El constante escrutinio público puede ser abrumador, y es natural que una persona desee tener un espacio propio, alejado de la vorágine mediática. Sin embargo, esta misma discreción se convierte en un desafío para aquellos que buscan atisbar algo más allá de la pantalla. Si recordamos, hubo un momento en el que la prensa del corazón se volcó por completo en la búsqueda de la señorita Yaman. Hubo varios romances atribuidos a Can, algunos confirmados, otros solo rumores. Pero sin duda la relación que más expectativas generó y que, de alguna manera, marcó un antes y un después, fue su romance con Diletta Leotta. Esta relación, que duró unos pocos meses, fue un auténtico terremoto mediático. Diletta es una famosa presentadora italiana, y su noviazgo con Can, que se extendió a lo largo de 2021, acaparó portadas de revistas, programas de televisión y, por supuesto, las redes sociales. Las fotos de la pareja juntos, los viajes, las declaraciones de amor, todo parecía apuntar a un futuro prometedor. Incluso se habló de planes de boda, de la posibilidad de una ceremonia íntima, y todo el mundo estaba a la expectativa. La relación con Diletta Leotta fue un auténtico fenómeno. La combinación de dos personalidades mediáticas, ambas con gran popularidad, generó una expectación sin precedentes. Los fans de Can, al igual que los seguidores de Diletta, se volcaron en las redes sociales para seguir cada paso de la pareja. Las publicaciones, los comentarios, los likes, todo se analizaba minuciosamente en busca de pistas sobre el futuro de la relación. Los medios de comunicación, por su parte, se apresuraron a cubrir cada detalle, desde los encuentros románticos hasta las declaraciones de amor públicas. La pareja se convirtió en el centro de atención, y su historia de amor parecía sacada de un cuento de hadas. Sin embargo, como sabemos, la historia no tuvo el final esperado. La relación llegó a su fin de manera inesperada, y las especulaciones sobre los motivos de la ruptura no se hicieron esperar. Algunos hablaron de diferencias irreconciliables, otros de incompatibilidad de agendas, y algunos incluso, de un acuerdo publicitario que no funcionó. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la relación se acabó, y con ella, los sueños de boda. La ruptura con Diletta dejó un vacío en el corazón de muchos fans, que habían apostado por el futuro de la pareja. Los rumores sobre las posibles causas de la separación se multiplicaron, y la especulación se convirtió en el pan de cada día.
Las redes sociales se inundaron de comentarios y análisis, y la noticia de la ruptura fue uno de los temas más comentados en el mundo del espectáculo. Después de la ruptura con Diletta, Can Yaman ha sido muy discreto en lo que respecta a su vida amorosa. Ha habido algunos rumores, algunas fotos que han alimentado la especulación, pero nada que haya sido confirmado de manera oficial. Y esta discreción, por supuesto, ha generado aún más preguntas. ¿Está soltero? ¿Está enamorado? ¿Está buscando el amor? ¿O simplemente prefiere mantener su vida personal al margen del foco público? Su silencio, lejos de acallar los rumores, ha servido para avivar aún más la curiosidad. La ausencia de declaraciones, de fotografías que confirmen una nueva relación, ha alimentado la especulación y ha convertido a Can en un personaje aún más enigmático. Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, y donde las opiniones se dividen. Por un lado, están quienes creen que Can es una persona romántica, que sí anhela el matrimonio y la familia. Que a pesar de su éxito profesional, busca una pareja estable con la que compartir su vida. Esta visión se basa en la imagen pública de Can, en su cercanía con sus fans, en su aparente sensibilidad. Para aquellos que sostienen esta opinión, el hecho de que Can no haya encontrado aún una pareja estable se debe, quizás, a su exigente agenda laboral, a la dificultad de encontrar a alguien que comprenda su estilo de vida o simplemente, a que aún no ha dado con la persona adecuada. Por otro lado, están quienes creen que Can está completamente enfocado en su carrera, en su éxito profesional. Que en este momento de su vida, el matrimonio y la familia no son una prioridad. Esta visión se basa en el estilo de vida de Can, en sus constantes viajes, en su dedicación al trabajo y en su aparente deseo de conquistar el mundo del cine y la televisión. Para ellos el éxito profesional es el motor de la vida de Can, y cualquier otra cosa, incluyendo el matrimonio, queda relegada a un segundo plano. Consideran que Can está en un momento crucial de su carrera, y que su prioridad es consolidar su posición en la industria del entretenimiento. Pero, ¿qué dice realmente Can Yaman sobre el matrimonio? ¿Qué ha dicho en entrevistas, en declaraciones públicas, sobre sus planes de futuro? Pues bien, aquí es donde las cosas se ponen interesantes, y donde la información que he recopilado les va a dejar, como les dije al principio, en shock. Es fundamental analizar las declaraciones de Can en entrevistas, programas de televisión y redes sociales para entender su postura frente al matrimonio. Las palabras, las expresiones, los gestos, todo puede revelar mucho sobre sus verdaderas intenciones y aspiraciones. En numerosas entrevistas, Can ha dejado claro que aunque valora el matrimonio, no lo considera una prioridad en este momento de su vida. Ha expresado que está completamente enfocado en su carrera, en sus proyectos profesionales, y que necesita tiempo para madurar, para encontrar a la persona adecuada y para estar preparado para asumir ese compromiso. Ha hablado de la importancia de encontrar a una persona que entienda su estilo de vida, su trabajo y sus aspiraciones. Esta postura refleja una madurez y una consciencia claras. Can, al parecer, es consciente de la responsabilidad que implica el matrimonio, y no está dispuesto a dar ese paso a la ligera. Sabe que necesita tiempo para encontrar a la persona adecuada, y que es fundamental que esta persona comprenda y apoye su carrera profesional. Pero, ¿qué hay de los rumores sobre su posible relación con una famosa actriz italiana, que ha sido vinculada con él en las últimas semanas? ¿Y qué hay de las fotos que se han filtrado, que han causado tanto revuelo en las redes sociales? Pues bien, aunque no hay nada confirmado, lo cierto es que estas imágenes han desatado una ola de especulaciones y de comentarios. ¿Es ella la elegida? ¿Es el principio de una nueva historia de amor? ¿O simplemente se trata de una amistad, de un proyecto profesional que les ha unido? Los rumores sobre esta supuesta relación han puesto a los fans en alerta máxima. Las fotos que se han filtrado, por pequeñas que sean, han sido analizadas al detalle, y los comentarios y especulaciones se han multiplicado. La figura de la actriz, por su parte, también ha sido objeto de escrutinio, y su vida personal ha sido puesta bajo la lupa. La realidad, amigos, es que solo Can Yaman sabe la verdad. Solo él sabe qué es lo que realmente quiere para su futuro, y cuáles son sus planes en lo que respecta al matrimonio y a la familia. Pero lo que sí es cierto es que hasta ahora, ha demostrado ser una persona muy reservada en lo que respecta a su vida privada. Y que, por lo tanto, cualquier rumor o especulación debe ser tomado con cautela. La discreción de Can es una constante en su vida.
No se deja influenciar por los rumores ni por las especulaciones, y prefiere mantener su privacidad a salvo. Esto, lejos de ser un defecto, es una muestra de su madurez y de su control sobre su propia imagen. Y aquí es donde entra en juego el elemento sorpresa al detalle que, como les prometí, les va a dejar en shock. Y es que en una entrevista reciente Can Yaman hizo una declaración que para muchos fue toda una sorpresa. Dijo que si en algún momento decidiera casarse, no lo haría públicamente. Que preferiría una ceremonia íntima alejada de los focos, y que compartiría la noticia únicamente con sus seres queridos. ¡Boom! ¿Lo escucharon bien? Can Yaman no descarta el matrimonio, pero sí descarta hacerlo público. Esto, por supuesto, cambia por completo el panorama. Significa que incluso si Can está comprometido en este momento, o si está a punto de iniciar una nueva relación, es muy probable que no nos enteremos hasta que sea demasiado tarde. Que su vida personal, en lo que respecta al matrimonio, seguirá siendo un misterio, un secreto guardado bajo 7 llaves. Esta declaración es un auténtico bombazo. La decisión de Can de mantener su boda en secreto es una clara muestra de su deseo de preservar su intimidad. Implica que el matrimonio para él es un asunto personal y no una cuestión pública. Esto, por supuesto, dificulta aún más la tarea de los medios de comunicación y de los fans, que tendrán que resignarse a no saber nada sobre su vida personal, a menos que sea el propio Can quien decida compartirlo. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que Can Yaman es un hombre de contradicciones, que valora su privacidad, que está enfocado en su carrera, pero que no descarta el amor y la familia. Que si decide casarse, lo hará en secreto. Y que, por lo tanto, la búsqueda de información sobre su vida personal es, en gran medida, una tarea inútil. Can, en definitiva, es un enigma. Su personalidad, llena de matices y contradicciones, lo convierte en un personaje aún más interesante. Su deseo de preservar su privacidad, su enfoque en su carrera y su abierta postura hacia el matrimonio, aunque de forma discreta, nos revelan a un hombre complejo y a la vez humano. Pero a pesar de esta aparente decepción, creo que hay algo muy valioso en todo esto. Y es que a veces la magia está precisamente en el misterio, en lo que no sabemos, en lo que no podemos controlar. Y en el caso de Can Yaman, su enigma es en gran medida lo que lo hace tan atractivo, tan interesante, tan único. La incógnita que rodea a Can Yaman es paradójicamente uno de sus mayores atractivos. El hecho de que no sepamos todo sobre su vida personal nos permite soñar, imaginar y crear nuestras propias historias. Nos invita a respetar su privacidad y a admirar su profesionalismo. En resumen, amigos, hoy hemos explorado el fascinante mundo de Can Yaman y el matrimonio. Hemos desentrañado los rumores, las especulaciones y la información confirmada. Hemos descubierto que Can valora su privacidad, que está enfocado en su carrera, pero que no descarta el amor y la familia. Y sobre todo hemos descubierto que si decide casarse, lo hará en secreto. El viaje a través de la vida de Can Yaman nos ha revelado un hombre con los pies en la tierra, consciente de sus prioridades y comprometido con su propia felicidad. Su decisión de mantener su vida privada alejada de los focos es una clara muestra de su madurez y de su respeto por sí mismo. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si les ha dejado pensando, si les ha sorprendido, si les ha despertado la curiosidad, déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y sus preguntas. ¿Qué opinan ustedes sobre la vida personal de Can? ¿Creen que está soltero? ¿Creen que está enamorado? ¿O creen que ya está casado en secreto? Cuéntenmelo todo. Sus opiniones son muy importantes para mí. Me encanta saber lo que piensan, lo que sienten y lo que especulan sobre la vida de Can. Sus comentarios me ayudan a crear contenido que les resulte interesante y entretenido. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarme y de no perderse ninguno de los próximos vídeos. Muchas gracias por estar aquí, por su cariño y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo enorme. Hasta la próxima, bellezas, y recuerden, la vida es una aventura.